Solo soy esa voz que es tuya, nuestra voz desde todo el tiempo, la voz que aletea, la que tornó la luz abriendo los espacios, la que trepa la vida y es mano solidaria, la voz que golpea los martillos en los talleres, en los laboratorios, la voz del peatón, la voz que reforma el surco, la que taladró la noche y dejó ver el día, la voz de la sonrisa blanca y azul cantadora del mañana, la que trepó una alta ventana y en los cuadrados pasos heredó sus verbos. Somos y soy esa misma voz. Somos la voz que viene por mi gente, la voz que trae un canto, la que trae un canto general. Vengo a que cante mi pueblo, quiero un canto general, semillas vueltas palomas, un canto que ha de volar, de la noche viene el día, empujando la verdad, iluminando el camino que mi pueblo seguirá. La verdad está en el frente y en la marcha encontrarás unas manos que devuelven luz, certeza y claridad, porque hay un general que es del pueblo y en sus manos tiene la verdad. Suma tu voz a la mía, vamos juntos a cantar con líder. Está en el frente. Buen mediodía, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Un mediodía muy especial, un mediodía muy particular, un mediodía que nos convoca al pasado, pero tiene que ver con el presente. Pero yo siento que tiene que ver sobre todo con el futuro, porque tiene que ver con saber parte de nuestra historia. Y en el saber parte de nuestra historia, como pasa con muchas situaciones, en el plano más pequeño, hay elementos que se dimensionan en la profundidad y hay elementos que se dimensionan en la oscuridad o en la luminosidad. Estoy frente a un libro que habla de esas dos situaciones y estoy con su autor. Muchas y muchos saben porque lo habíamos anunciado. Estamos conversando a propósito del reciente libro editado El juicio contra el general Líber Seregni, otro capítulo de la dictadura militar, libro que tiene como protagonista en la investigación y en el trabajo al doctor Gonzalo Fernández, a quien le doy la bienvenida. Bueno, un placer estar acá. Un gusto, un gusto. Para quien no sepa, Gonzalo Fernández, bueno, ha ocupado cargos en el gobierno, pero básicamente en lo que tiene que ver con esta área, 540 libros, 540 investigaciones, posiciones, bueno, en fin, más de 1000 folios, más de 1000 hojas para llegar a este trabajo, Gonzalo. Sí, este libro, que no es ni una biografía del general Seregni, ya se han escrito varias y muy buenas, sí, por cierto. Y se podrán escribir otras más. Y también. Se podrán escribir otras más. Pero no es el caso este. Que no es tampoco una reseña de la actividad política, sino la historia del juicio seguido ante la justicia militar de la época contra el general Seregni. Y esto condensa un expediente muy voluminoso que tiene más de 1000 fojas. Es un enorme mamotreto del cual uno cuidadosamente tiene que espigar y sacar las cuestiones esenciales y tratar de hacerlas, ese fue mi propósito, legibles, comprensibles
al lector común, al ciudadano corriente, no especializado en derecho. Ese fue mi objetivo. Corseñac dice que con las mejores palabras, y pone ejemplos de cómo algunas situaciones medias difíciles de entender, con fina prosa las contás en el trabajo. Bueno, Corseñac aceptó hacer el prólogo. Sí. Yo lo quiero mucho a Corseñac, fue... Me gustó esa imagen que puso tú. Mi profesor en el año 70 y desde entonces mi amigo, y además se dio la virtuosa situación de que él fue uno de los defensores de Sereñi, claro. El único que queda vivo, porque Martínez Moreno y Arlas fallecieron, y por eso tú habrás visto que aportó unas cuantas anécdotas o referencias que yo anoto al pie de página como testimonio personal de él, ¿no? Porque él vivió todo ese proceso. Vamos a arrancar por el comienzo, pero vamos a llegar al final, pero en realidad yo quiero arrancar por el medio, porque a mí me ha impactado mucho lo que le pasó al general Liber Sereñi en su segunda detención en Minas. Cuando tú arrancaste con toda esta situación, la profundidad de la severidad, de la arbitrariedad para con esa detención, ¿tenías esa dimensión? Bueno, yo sabía más o menos lo que había pasado, es decir, la segunda detención del general Sereñi, que es en el año 76, en enero del 76, él estaba ya excarcelado, es decir, estaba en libertad de la causa primitiva. Se produce a raíz de unos bombitas o petardos que supuestamente estallan en el muelle de Punta del Este, y entonces Gregorio Álvarez, en aquel entonces comandante de la región militar número 4, hoy división ejército 4, se dirige directamente por oficio al juez militar a decirle que en este atentado, entre comillas, o supuesto atentado, tendría participación el general Sereñi. Y ahí lo van a buscar, a detener, lo llevan de inmediato. Detienen también a otros militares ajenos al asunto, es decir, fue una vulgar excusa para armar una redada, ¿verdad? Y lo mantienen detenido hasta el final, ¿no? Lo bien sugestivo es que sobre ese episodio de los petardos del muelle de Punta del Este, en ese expediente de 1 millar de fojas, no hay una sola línea. No hay una sola investigación, nadie declara, es un hecho que queda solo en el oficio que manda Álvarez como vulgar excusa para detener a Sereñi. Que hasta el día de hoy no hay alguien, no hicimos esto para esta ciudad. No. Pero la severidad, el encono casi personal del dictador Gregorio Álvarez para con Sereñi, sí, fue muy fuerte, ¿no? Sí, pero no solo de él. Yo coincido aquí con lo que, y lo digo en el libro, con lo que alguna vez escribió Martínez Moreno, su abogado, que además había sido su compañero de liceo en el Liceo Zorrilla. Acá hay un escarmiento y un encono de casta, de los generales golpistas contra un general que no solo no se había plegado al golpe naturalmente, sino que además encabezaba la resistencia, un general constitucionalista, legalista, con una fidelidad astral a la ley, y entonces no le perdonaban eso. Antes de comenzar la charla al aire, yo le planteaba al doctor Gonzalo Fernández que algunas de las torturas, porque fueron torturas que fue sometido el general Liber Sereñi, en realidad, pensando en civiles con cosas que le pasaron, son menores, pero que a un general de la República, un subalterno, le practique alguna de las humillaciones, la intentaron humillarlo porque nunca lo humillaron, las situaciones por las que pasó, fundamentalmente en Minas, son impensables, porque ellos tienen una suerte de código que fue roto totalmente. Sí, era absolutamente impensable. Si yo puedo contar, lo refiere el libro, un episodio anterior todavía. El 9 de julio del 73, cuando lo llevan detenido, lo van a buscar a la casa del coronel Sufriategui y se llevan detenidos al general Sereñi y al general Nicandro Sufriategui. Quien va es un mayor, o sea, un inferior también. Sí, claro.
Licandro, con aquella bravura que tenía, lo obliga a identificarse, identifíquese. Y entonces no tiene más remedio que decirle quién es. Los llevan a la región militar número 1 de Montevideo y ahí los trasladan. Y en el traslado, en determinado momento, el convoy para y el teniente coronel que iba al mando le dice: les voy a tener que poner la capucha. Ante lo cual el general Seregni le dice terminantemente que no lo va a admitir. Se la voy a tener que poner a la fuerza, le retruca el otro. Y el general le contesta: me la tendrá que poner a la fuerza y atado con alambres. Y usted va a pasar a la historia como el primer mayor que encapuchó a un general de la República. Y a raíz de eso este tipo queda medio desnorteado, no sabe qué hacer, pide instrucciones por walkie-talkie y finalmente no le ponen la capucha y los tres entran caminando. Y después, en Minas... Esto que parece algo menor, no es menor, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante en un estamento como el militar, donde la jerarquía castrense importa una regla áurea de respeto. Y luego, efectivamente, en Minas también sufre vejaciones. Él mismo decía que no hablaba de ellas y que además eran muy menores respecto de las que sufrieron otros cientos o miles de ciudadanos. Pero, por ejemplo, cuando tiene sed, en pleno verano, enero del 76, le ponen en el piso un vaso de agua caliente. Tú contás eso. Y cuando le dan de comer, le ponen también en el piso un estropajo. Y el general no se inmuta y ni toma el agua ni come la comida, ¿no? Es decir, es maravillosa la dignidad de ese hombre, ¿no? La dignidad que se expresa también. Yo te confieso, le confieso a la gente, cuando leía tu libro, tu investigación, tu trabajo, y esa parte de esa dignidad, ese diálogo, eso de la capucha, que después el que va al frente tiene que consultar a ver qué hace frente a esa cosa que queda como desconcertado. Me acordé, no tiene que ver, pero tiene que ver, lo que pasó en el barco que traía Wilson, cuando lo van a detener. ¿Por qué me acordé? Porque Wilson plantea que él no va a resistirse, pero él no va a colaborar en la detención. ¿Y esto qué significaba? Que él no iba a salir caminando. Por tanto, tenían que atarlo, pues me acordé, y bajarlo atado, lo cual corría un gran peligro. Quien tomara esa responsabilidad frente a eso, no lo detienen en su momento como ellos pretendían. Además, si tú recordás, en principio intentan desviar el barco hacia Punta del Este y Wilson se niega y dice que él va a bajar en el puerto de Montevideo. Yo tengo esto muy fresco porque vi hace pocos días la excelente película de Mateo Gutiérrez. Yo no la vi todavía. Es a mi juicio muy buena. Y claro, tanto Seregni como Wilson fueron arquetipos. Claro. Figuras irrepetibles de nuestra historia nacional. Pero hay muchos arquetipos, y algunos de menor jerarquía, pero con la misma dignidad. A mí me impactó mucho cuando van a detener a Seregni, cuando lo detienen, esto que estás tú contando, a Licandro, en la casa de Sufriategui. No estaba el coronel Sufriategui allí en ese momento. Yo tengo muy vívido cuando recupera la libertad Sufriategui, porque tuve el honor, esas casualidades de la vida, que poco menos que antes que ver a su mujer me viera a mí con un grabador de la 30 llorando Sufriategui en su casa, y yo le pregunto: ¿usted sería de vuelta militar? Porque me recordaba los 33, que sé yo, que se había roto únicamente de toda esa historia tan emblemática de Sufriategui, a quien no conocía personalmente, y él llorando me dice: volvería a hacerlo de vuelta. Y cuando tú en el libro contás que Sufriategui dice que él se va a entregar, porque de hecho se va a entregar, a mí me conmocionó. Contá esa anécdota que yo no la conocía. Que dice Sufriategui cuando sabe que él zafó, monta una ratonera y él va a entregarse. Don Sufra, como le decían sus compañeros de reclusión. El asunto es así. Ellos habían quedado en reunirse en la casa de Sufriategui, en la calle Colonia, casi llegaron a un apartamento, con los dirigentes de la CNT proscripta para levantar la huelga general. Ese día fue el día del centrazo. Allí estaban Seregni, Licandro, y estaba también Pepe Delía, José Delía,
estaba Ignacio Huguet, y en determinado momento la esposa de Sufriategui dice que llegó las fuerzas conjuntas, desde luego sin orden de allanamiento, ¿no? Entonces Seregni le dice: saque a estos señores. Los sindicalistas se esconden en unas cortinas, luego se van por la azotea, qué sé yo, y hágalos pasar. Sufriategui en ese momento no está en el apartamento, porque lo llamaron de la sede del Frente, que en aquel entonces quedaba en la calle Julio Herrera y Oves, que tenían miedo o problemas por todo lo que estaba pasando en 18 de julio. Entonces Sufriategui se va hasta la sede del Frente. Cuando vuelve y se entera de la detención que ya se había producido, lo primero que hace es ir a la casa de Botinelli, entonces secretario político, a avisar a los dirigentes del Frente la detención de Seregni, logra hablar con Batalla, logra hablar con Crotogini, y luego vuelve a su casa, sabiendo que ahí había una ratonera esperándolo, y con esa frase tremenda: si mi jefe ha caído en su lucha, yo debo caer junto con él. El libro comienza con una situación que tiene como protagonista la Suprema Corte de Justicia. Y yo quisiera que tú la recordaras, porque el otro día en una polémica en Buscadores yo recordaba cuando aquí en la Reapertura Democrática cambió el Poder Legislativo, cambió el Poder Ejecutivo, pero no cambió la Suprema Corte ni cambió la justicia. No, claro. Todos me quedaron mirando allí en la mesa, pero tú señalás en lo previo al golpe una actitud distraída de aquella Suprema Corte de Justicia. Sí, lo que yo cuento, porque tengo el escrito, es que la decisión que toma el Frente Amplio, la mesa política del Frente Amplio, producido el golpe, el 27 de junio del 73, es formular una denuncia por violación de la Constitución ante la Suprema Corte de Justicia, que le compete el conocimiento de estos asuntos, contra el presidente Bordaberry, que había disuelto las cámaras. Eso lo firma Juan Pablo Terra, José Pedro Cardoso, Seregni, por supuesto, y todos los dirigentes del Frente. Y a esa denuncia a la Suprema Corte de Justicia no le da andamiento, la deja morir y la archiva. Todo un simbolismo. Todo un simbolismo. La parodia de la excusa para la primera detención y los distintos protagonistas y las respuestas con hidalguía pero con picardía de Seregni. A propósito, se había convocado, ¿no?, aquella marcha el 18 de julio. ¿Cómo fue navegar en esa parte del expediente, Gonzalo? Sí, esa marcha, si tú recordás, era una manifestación para ponerle punto final a la huelga general que había comenzado el 27 de junio mismo, con ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo, desalojos, reocupaciones, y entonces se combinó a las 5 de la tarde marchar por 18 de julio cantando el himno nacional. Ese era el objetivo de la manifestación, que fue muy divulgada en el boca a boca, mediante panfletos, y sobre todo por otro hombre muy importante en la historia del Uruguay, Rubén Castillo, que con la excusa de inventar un concurso a ver si los oyentes de la radio atinaban a sacar quién era el autor, empezó a leer repetidamente un poema de García Lorca, el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, que decía a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y Seregni, acompañado de Licando y de Sufriategui y un par de secretarios, lo que va es a sumarse a la manifestación. Pero cuando lo detienen y cuando comienza el proceso, se da cuenta, y además por consejo de sus abogados, de que hay que jugar en el pretil, y entonces dice que
estaban reunidos por casualidad, como amigos que eran, en el domicilio de Sufrategui, y al enterarse de que podría haber algún incidente, salen caminando hasta 18 de julio desde la calle Colonia a ver qué pasaba. En realidad él iba a sumarse a la marcha, ¿no? Como estaban todos los dirigentes del frente, ¿no? Esa área y la otra, aquella intentona muy naif, muy ingenua de querer detener un golpe en caso de que ganara el frente y una coordinación, bueno, sí, que ahora uno la ve con el tiempo y bueno, sí. Era otro momento histórico. Era otro momento histórico. Ahí se produce una coordinación entre un par de delegados de Seregni con el Partido Comunista y el MLN, que era puramente hipotética, Sí. es decir, Y descabellada. Amén. Pero tenía cierta lógica. Por ejemplo, en la división de tareas, al MLN se le daba que controlar la ruta interbalearia para sacarlos de Montevideo, justamente. Pero era una pura hipótesis por si el frente ganaba y no le entregaban el poder. Y muchos meses antes ya Seregni se dio cuenta que el frente no ganaba, y esas conversaciones murieron, quedaron en la nada, ¿no? Pero fue parte de la intentona de fue desde luego el plan contragolpe, que si tú consultás los libros oficiales de la dictadura, editados por la Junta de Comandantes en Jefe, lo llaman deliberadamente el plan contraofensiva, y luego se lo imputan como delito, y en realidad un contragolpe nunca puede ser un delito. El delito es el golpe, el contragolpe es una conducta lícita que trata de restablecer la normalidad constitucional, ¿no? Hay un diálogo que tú transcribís, que alguien enojado cuando se le reclama por el maltrato al general Iber Seregni recuerda que él podría haber sido presidente, sí, que le habían propuesto como tal y él prefirió irse con los subversivos. Pero precisamente esa es una anécdota que me cuenta Corseñac, porque él la vivió y tiene muy jugosa realmente y muy tiene gráfica. Y tiene el precedente, digamos, del fallecimiento de Gestido. Cuando Gestido fallece en su casita de la calle Pereira, ahí hay varios miembros del gobierno, entre ellos Pacheco Areco, que era el vicepresidente, y Manini Ríos le dice: ¿qué haces acá? Andate a Casa de Gobierno, al Palacio Esteves, antes de que algún otro se siente en el sillón presidencial. Pacheco viene al Palacio Esteves y se sienta ahí, queda ahí sentado, y los generales están reunidos y no le prestan la más mínima atención porque querían poner a un militar al frente, y estaban esperando a Seregni, jefe de la región militar número 1. Cuando llega Seregni al lugar y le plantean a quién ponemos de presidente, Seregni contesta tajantemente: el presidente está ahí sentado, es el señor fulano de tal, y va a saludarlo y a darle las condolencias por la muerte del general Gestido. Años después, cuando está en un cuartel, Corseñac lo va a visitar como abogado, y el coronel o teniente coronel al mando del cuartel le dice si viene a ver al ciudadano Seregni o algo así, y Corseñac le responde que viene a ver al general Seregni, al que llaman el general del pueblo. Y entonces este militar dice: parece mentira, nosotros quisimos ponerlo en la presidencia y él no aceptó, refiriéndose a ese episodio de la muerte de Gestido, y se fue con los comunistas. En los reclamos por mejor condición para esa detención, la transcripción que tú haces de cartas de su compañera de siempre, de su esposa. Es tremendo. El coraje de Lili el es coraje tremendo. cívico de ella, ¿no? Es tremendo. Hay una carta que está transcripta, donde incluso llega a decir: estamos preparados para la peor, pueden hacer lo que quieran, incluso matarlo, ¿no? Es tremendo. Y bueno, en buena medida fue Lili y fue Betel, la hija, quienes en el exterior movieron todos los hilos posibles para lograr
una enorme adhesión internacional al reclamo de libertad contra Seregni. Digo, la lista de personalidades públicas e intelectuales del mundo entero que reclaman por él es formidable, ¿no? Yo siempre he pensado, casi cerrando la charla, que parte del ensañamiento en su segunda detención fue por no haberse ido del país, que hubieran preferido se fuera del país, que él se quedara. Me da la impresión que lo tomaron como un reto, lo tomaron como algo que tenían que quebrar, como un símbolo, pero es como una impresión personal. Puede ser una hipótesis. Seregni nunca quiso irse del país, a pesar de que pudo haberlo hecho. Es más, en la primera detención también tenía la posibilidad. También, es más, el gobierno español le presenta una nota al gobierno uruguayo a través de la embajada uruguaya en Madrid ofreciéndole asilo. Yo creo que de todas maneras lo que hubo detrás de tanto sadismo contra Seregni fue el escarmiento y la venganza de casta. Los militares no podían tolerar que un hombre de uniforme no solo no hubiera adherido al golpe, a la dictadura, sino que encima fuera el bastión y el símbolo, o uno de los símbolos de la resistencia, ¿no? En 2 palabras, y cerrando la charla, quien continúe este diálogo en las librerías con este libro, ¿con qué se encuentra, Gonzalo Fernández? Yo creo que se encuentra con un trozo de historia, y me parece que es útil que quede escrito. Se encuentra con los cómo y con los por qué. Es decir, todos sabíamos que el general Seregni estuvo casi 10 años preso. Nadie conocía los entresijos del expediente y fundamentalmente las aberraciones jurídicas, las barbaridades jurídicas que se cometieron en ese juicio para mantenerlo en prisión. Para quedarnos pensando. Un gusto, Gonzalo. El gusto es mío y te agradezco mucho. Gonzalo Fernández, gente en charla con nosotros, presentando el libro que lo tiene como autor, El juicio contra el general Líber Seregni, otro capítulo de la dictadura militar. Es un trabajo de Ediciones de la Banda Oriental, Fundación de Cultura Universitaria. Como siempre, por la atención, muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias. Aquel abrazo. De la noche viene el día, empujando la verdad, iluminando el camino que mi pueblo seguirá.